este espacio Tu Mañana y es momento del comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin. Gracias. Darle los buenos días a los que nos sintonizan. Gracias, José. Darle la bienvenida a los que nos sintonizan en este espacio cuando son las 8:21 de la mañana. Y hoy yo quiero hablar sobre los fake news y sus consecuencias. Y voy a hablar de esto a propósito de un hecho bien lamentable que pasó el fin de semana con un taxista y que me recordó algo que pasó en México en el año 2018 por un rumor que empezó a circular a través de WhatsApp. Y entonces en un pequeño pueblo de México, en Acatlán, lincharon a 2 personas, los quemaron vivos por un simple rumor que se había esparcido por WhatsApp de que estaban secuestrando niños. Y entonces a este pequeño pueblo llegaron 2 hombres que eran de otro pueblo y estaban haciendo unos trabajos y fueron a beber, y por algún delito menor la policía los detuvo y la gente empezó a especular que esos eran los secuestradores de niños. Entonces la gente, no conforme con el trabajo de la policía, alterados, airados, quisieron como hacer justicia colectiva y tomaron la justicia por sus manos, los sacaron del cuartel de policía y los incendiaron vivos, los prendieron vivos y hasta que los mataron. O sea, una multitud de más de 100 personas. Y yo recordé este caso a propósito de que el pasado viernes aquí pasó un hecho muy lamentable, o el pasado sábado me parece que fue, con un caso de un taxista en Santo Domingo Este. Que se hizo, miren ahí las imágenes de cómo quedó el señor luego de este confuso incidente. Sucede que este taxista fue a recoger a una clienta que iba, parece que tenía como una niña. Ella estaba montando unos bultos, montó la niña y al parecer la joven cerró la puerta del taxi quizás para que la niña no se saliera y siguió como que buscando otras cosas. El taxista pensó que ella ya se había montado y arrancó a llevar a su clienta, pero él no se dio cuenta de que la señora no se había montado, que solo había dejado a la niña y a una mochila. Entonces, cuando el taxista está rodando, ve que una multitud o un sinnúmero de personas empiezan a caerle atrás y él se detiene a ver qué pasa. Pues había empezado a decir que el taxista estaba secuestrando a la niña. El taxista se detiene porque él no sabe lo que está pasando y ve que un grupo de personas le cayeron atrás. Pues la gente agarró a este joven que ustedes ven ahí en pantalla, el señor Richard Francisco Matos, quien es hermano de la periodista Joana Matos del periódico El Día, quien también salió a aclarar este confuso incidente. Y la gente empezó a hacer esto que se llama justicia colectiva, a tomar la justicia por sus manos y empezó a agredir a este joven. El joven, después de que la gente le dio todos los golpes que pudo, que gracias a Dios no acabaron con su vida, entonces este joven fue llevado hasta un destacamento y ya pues se determinó que fue una confusión este hecho tan lamentable. La madre de la niña desestimó la querella que había puesto y el joven dijo, y a través de su abogado dijo que él no iba a tomar ninguna acción porque evidentemente fue una confusión. Entonces esto a mí me lleva como a la reflexión de estos casos que pasan. Primero en la semana, yo tengo a mi niño que juega fútbol en un parque y alguien me había hecho un comentario de que tuviera cuidado y de que prestara atención porque estaban secuestrando niños. Que si yo no había visto la noticia y yo digo, no, pero es que yo no me había enterado. Yo vivo constantemente leyendo periódicos, viendo noticias y no me había enterado de que estaban secuestrando niños. La semana pasada estaba circulando esa información, que estaban secuestrando niños, que habían que estar pendientes, informaciones falsas. Entonces pasa esto de este taxista y la mamá, que seguro ya había escuchado el tema del supuesto secuestro de niños, pensó que le iban a secuestrar a su hija. Entonces esto que pasó con este taxista es la evidencia de que aquí hay un vacío grandísimo de autoridad que impera en este país, que la gente no confía en las autoridades, que no confía en la justicia y quieren tomar la justicia por sus propias manos. Y como yo decía ahorita con el caso de México, una especie de justicia colectiva, que la gente se agrupa y quieren hacer justicia por sus propias manos. Porque aquí, que sabemos todos que muchas veces en los tribunales no funcionan los procesos y ponen en libertad a delincuentes. Entonces, y yo me pongo a pensar, antes de usted compartir una información como esta del secuestro de niños, usted se pone a analizar
¿Dónde están esas madres de esos supuestos niños secuestrados? Que se supone que al que le secuestran un hijo, de una vez va a la noticia o salen carteles de desaparecido y demás. Ustedes han visto en la noticia estas madres desesperadas buscando a sus hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los carteles de se busca? Pero la misma policía salió a aclarar de que no hay ninguna supuesta ola de secuestro de niños, que ninguna madre ha puesto ninguna querella. Entonces, estas personas que intentaron linchar a este taxista, ¿ustedes creen que por ustedes linchar a un taxista, ustedes son menos delincuentes que él? Son tan delincuentes como un delincuente que haga una fechoría, o quizás son más delincuentes. Ah, porque es un delincuente, ¿usted cree que matarlo soluciona el problema? No, usted es igual o peor, porque se supone que para eso tenemos a las autoridades y tenemos ahí a la policía. Que hay una desconfianza histórica, sí. Que no creemos en la justicia, sí, es verdad, pero ese es su rol. Usted no tiene que tomar la justicia por sus manos, porque como pasó en México, que eso fue en el 2018 y que todavía hoy se recuerda que 2 personas inocentes murieron a manos de una multitud que los quemó. Esa misma suerte pudo correr este taxista siendo inocente. ¿O ustedes creen que ese taxista se levantó y dijo, bueno, yo voy a secuestrar a una niña? Un taxista que trabaja mediante una aplicación que es fácil de identificar y fácil de rastrear. O sea, eso no es tan fácil. Y empezar a esparcir un rumor del tema de que están secuestrando niños para la venta de órganos. O sea, hay que tratar de utilizar el sentido común, porque esto puede costar la vida de personas inocentes. Entonces aquí, el año pasado, cuando estábamos con el tema de la pandemia, que se estaban creando muchas noticias falsas, se intentó sancionar a las personas que esparcieran las noticias falsas, y yo creo que aquí hay que legislar fuertemente contra eso, contra las fake news, porque esto es una cultura, gente que no tiene oficio, gente que no tiene nada que hacer, entonces empiezan a esparcir rumores, a esparcir noticias sin medir ningún tipo de consecuencias. Entonces, antes de usted poner a circular un rumor, antes de usted poner a circular una información, tiene que tratar de comprobar qué tan real es eso y tratar de utilizar el sentido común. Y las autoridades tienen que sancionar, tienen que castigar a las personas que promueven las noticias falsas, porque eso es una industria, que hay páginas que son completamente amarillistas, que viven de eso, que viven de esos likes y no miden ningún tipo de consecuencia. Gracias a Dios que ese taxista hoy no lo lincharon, y que él, porque reconoce que fue una confusión de parte de la madre, quizás por el mismo rumor de que pensaba que estaban secuestrando niñas y ella ve que el taxi arranca con su hija, o sea, por ese mismo nerviosismo del momento, el taxista lo dejó así. Él dice que no iba a emprender ninguna acción contra la familia porque él entiende que fue una confusión, pero esa confusión pudo costarle la vida a ese taxista. Entonces, mi llamado es a las autoridades primero para que a estas personas que promueven las noticias falsas, tiene que haber algún tipo de consecuencias. Hay que legislar en contra de eso, hay que hacer algo para que se acabe ese relajo. Y a las personas, antes de usted empezar a compartir una noticia, tiene que comprobar qué tan real es esto. Tiene que hacer un análisis antes usted de compartirlo, de mandarlo por WhatsApp, de mandarlo a sus amigos. ¿Qué tan real, qué tan verídica es esta información? Porque usted también puede en algún momento ser víctima de noticias falsas. Esas eran las informaciones que yo quería compartir en el día de hoy, porque realmente me dio mucha pena ver esa imagen de ese taxista que salió a trabajar y terminó su día preso y lleno de moretones. Él, después que lo soltaron del destacamento, él dijo que iba a ir al NEI a ver las consecuencias, porque que una multitud le cayó a golpe. Entonces, increíble. O sea, que ni siquiera tuvo atención médica. No tuvo atención médica. Previo a ser apresado. No, a él lo apresaron luego de que la multitud intentó lincharlo, que gracias a Dios no le quitaron la vida. O sea, una cosa. Esto es vivir en la lógica al revés. Esto es un talión. Aquí el código de Hammurabi el que aplica, y todo es a justicia por manos. No hay nada más propio que una multitud de un contexto confuso lo que haga es detener a los que se suponen que están haciendo alguna fechoría, y para eso están las autoridades. Nadie puede ponerse. Ahora, si es legítima defensa, una cosa, claro. Si es un hecho de respuesta a otra agresión, es otra cosa,
Pero si usted ve que alguien está doblegado, ¿ya para qué? O No, sea, y que en este caso él se detuvo. Cuando él vio que la gente estaba corriendo atrás de él, él se detuvo porque él ni siquiera entendía lo que estaba pasando. obviamente. Entonces obviamente. aquí, y no es la primera vez que vemos que la gente lincha a un delincuente, y yo lo decía, o sea, eso no te hace mejor persona. Tú eres Sí, tan sí, sí. delincuente como es, o peor. Porque Sí, la gente cree que exactamente. tomarse la justicia por sus propias manos, le está haciendo un favor a la ciudadanía. Y hay delincuentes que uno dirá que se merece todo, pero entonces usted lo retiene ahí, llama a la policía Exactamente. y la policía que se encargue, porque si no, usted es Exactamente. tan delincuente como esa persona que está cometiendo un delito. Así es, pero bueno, así lo vivimos todos los días.